Pues nada, seguimos adelante y en esta ocasión, como antes le comentaba al principio del programa, la presentación, Marcial Morera, que es catedrático de lengua española, vamos a hablar con él de un tema, la bronca generacional en Canarias, pero que yo creo que él, que estuvo escuchando también el tema de Ana Belén ahora, está de acuerdo con lo que ella dice. ¿O no? Marcial, Sí, buenos sí, días. sí, sí, buenos días Te a lo digo todos. Sí, sí, porque precisamente tu artículo iba un poco por ahí, ¿no? sí, totalmente, claro. Yo creo que de todas formas ella esto desdeña un poco el pasado, pero vamos, le da poca importancia. El pasado tiene mucha importancia. El pasado Mm. realmente es el que hace que seamos como somos. Y es verdad también que a medida que nos vamos haciendo mayores, ya lo que tenemos es fundamentalmente pasado, y independientemente de la actitud que se adopte respecto de ese hecho, eso es un hecho real, va viendo pasado. Y muchas personas, digamos, a medida que van cumpliendo muchos años, sobre todo en edades avanzadas, ya se recrean en el pasado, y la nostalgia no es una maldición, sino todo lo contrario, es lo que les sirve de consuelo. Es lo que les sirve de consuelo porque les alegra recordar los momentos felices de la vida, ¿no? Que es verdad que ya no lo tienen, que ya lo perdieron, y esa es la parte, digamos, más agria de la nostalgia, pero es verdad también que vivieron ese momento, y recordar esos hechos que, en fin, que fueron posibles, ¿no? Fueron posibles porque, en fin, porque la vida les dio esa oportunidad, alegra el corazón de la gente, ¿no? Mm. Marcial, pero ella también habla de que bueno, que lo que habla realmente es que antes se era joven, ¿no? Cosa que tú también un poco Sí, lo sí, comentas sí, en tu artículo, ¿no? sí, 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 De que, sí. y a mí me parece muy interesante porque siempre decimos, no, porque antes, parece que antes Claro, era claro, claro. todo, yo qué sé, Sí, ¿sabes? sí. ¿Eh? Eso sí, ¿Eh? eso sobre todo recuerdo una intervención en televisión de Col, de José Luis Col, que Mm. le preguntaron si con Franco vivíamos mejor. Dice, no, no, con Franco no vivíamos mejor, con Franco éramos más jóvenes. Claro, efectivamente, es decir, mucha gente recuerda la época de Franco porque era joven, no porque viviera mejor en la dictadura, ni mucho menos, ¿no? Claro, claro, Eso, claro. claro, esas son sutilezas Mm. que ven los humoristas y la gente Claro. de talento, ¿no? Claro, claro. Los Marcial, escritores ¿y dónde también, crees tú que etcétera. está, dónde crees tú que está, por ejemplo, esa frontera, ¿no? Porque tú dices, a medida que nos vamos haciendo mayores, hasta que llega un momento en el que ya nos recreamos con lo pasado, ¿no? Pasado, sí. ¿Y dónde está esa frontera, digamos, cuando ya deja uno de, digamos, de tener, no sé, iniciativas Ilusiones, iniciativas, sí. o ilusión, ¿no? Ahí ese punto, ¿no? Bueno, Es difícil eso, mantenerlo siempre, ¿cómo lo ves? claro, ¿Eh? yo creo que eso es una cuestión de experiencia personal. Mm. Probablemente sobre eso no se pueda teorizar, y la evolución vital de cada persona pues es distinta, ¿no? Hay personas que van perdiendo ilusiones en vivir, porque precisamente se dan cuenta de que la vida es bastante injusta, ¿no? Y bastante ilógica, ¿no? Mm. Una persona que ha estado toda su vida trabajando para aprender, que ha estudiado, que sabe un montón de idiomas, que tiene un conocimiento enorme de una determinada cosa, le entra un Alzheimer o una demencia senil y se acabó todo eso. Y sin necesidad de, digamos, esa tragedia, lo cierto es que también la muerte pues convierte a todo en inútil, ¿no? Mm. Y entonces hay gente que, en fin, que se desanima ante esa situación, que se percibe, que llega un momento en el que se percibe, la misma Ana Belén ahora decía eso, y me queda poco futuro, Sí, sí, efectivamente, es sí, verdad, hay sí. que reconocer que es así, ¿no? Es decir, que a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos más pasado que futuro, y por eso probablemente es por lo que también nos centremos en el pasado y valoremos el pasado, y nos consolemos con el pasado, ¿no? Porque el futuro ya para personas de 80 o 90 años, pues es corto, y también eso explica lo que decía ella de que se centra más en el presente, efectivamente. ¿Por qué se centra en el presente? Pues porque no tiene o tiene un futuro, digamos, muy reducido, muy limitado, ¿no? Ujú. Entonces, claro, eso depende, ya digo que eso depende de cada persona en particular. El momento de claudicar, ¿cuándo
claudicas, o no claudicas, sino simplemente que te limitas a vivir de lo que has hecho hasta ese momento, cuidar los nietos, etcétera, ¿no? Eso depende de cada persona en particular, pero se da ese hecho. Es verdad que más tarde o más temprano terminas reconociéndolo porque es una evidencia, ¿no? Se deja de curiosear. No sé. Decía, hay una frase muy buena de Clint Eastwood que le preguntaron que cómo era que todavía seguía siendo director de películas y tal, con 90 y tantos años. Y él dijo una frase muy interesante. Él decía que él había intentado toda la vida no dejar entrar al viejo, o sea, que dice que el viejo intenta entrar por la ventana, por allí, por acá. Claro. Pero el viejo termina entrando, más tarde o más temprano termina entrando porque es natural. Es decir, en muchas ocasiones también esa claudicación que comentamos se produce porque vas perdiendo facultades, una cuestión física tan elemental como esa, ¿no? Hay personas que, en fin, que dejan de caminar, que no les funcionan las piernas, entonces pues todas esas cosas implican todas esas limitaciones, desaniman a la gente, o mejor, obligan al ser humano a aceptar la realidad de los hechos, ¿no? La realidad de los hechos que se impone, la realidad biológica se impone a la otra, al deseo de la vida, que depende de la racionalidad, ¿no? Ahí todo el ser humano tiene esas dos partes, la parte, digamos, biológica y la parte esta más bien racional, ¿no? Y la racional, por eso no entiende desde la razón no se entiende la muerte se entiende solamente desde la biología, pero no desde la razón. Pero claro, la biología termina más tarde o más temprano imponiendo su ley en el ser humano, ¿no? Marcial, hablas tú en tu artículo, hablando lógicamente, dentro del mundo de la lengua, que las lenguas cambian para mejorar, no para empeorar. La ley del menor esfuerzo llamaron los lingüistas del siglo XIX al motor de esta tendencia de las lenguas a superarse a sí mismas. Así puede decirse que las lenguas románicas son más perfectas que su madre, que es el latín vulgar, porque simplificaron su compleja estructura. ¿Cómo es la evolución de la lengua? A veces decimos también, con un poco lo que estaba comentando, ¿no? Ay, ahora se habla de esta manera, ¿cómo evoluciona la lengua? Es lo que tú comentabas ahora, las lenguas evolucionan digamos, a simplificar lo más posible para decir lo que hay que decir con el menor esfuerzo posible. Eso es lo que ¿eso bueno o es malo? ¿Eso bueno o es malo? No, eso es bueno, claro, es bueno porque la lengua es un instrumento para comunicarse. Y efectivamente, cuanto menos energía necesites, cuanto menos energía, digamos, mental y también física, ¿no? Digamos, oral, ¿no? Necesites para expresar lo que tienes que expresar, pues mejor, más perfecto el instrumento, ¿no? Y eso es lo que sucede en las lenguas naturales. La cosa es más compleja porque a veces también intervienen factores, digamos, de reorganización interna de los sistemas que quedan precisamente por evolucionar en un determinado sentido, quedan coja, una oposición queda coja, desaparece una oposición y entonces esa laguna hay que rellenarla. Los sistemas tienden al equilibrio, ¿no? Pero digamos de forma así general, la evolución de las lenguas es siempre para mejorar, es decir, siempre en el sentido de reducir lo más posible la energía o la fuerza que se necesita para expresar lo que uno tenga que expresar, ¿no? ¿Y tú no crees que muchísima gente pensará justamente lo contrario? Es decir, que ahora, por ejemplo, decimos, yo qué sé, se ha simplificado tanto que a lo mejor ahora decir una palabra tal ya no la estructura, no, ¿sabes? Digamos que no tiene esa riqueza que tenía antes, o que aparentemente no la tenía, no lo sé. Bueno, el planteamiento tradicional es, digamos, el contrario al que yo estoy haciendo, ¿no? El planteamiento tradicional te dice que no, que en fin, que toda evolución es una degeneración de la lengua, pero eso es un planteamiento conservador, eso es un planteamiento. Eso sería conservador. Vale. Claro, planteamiento de la lengua desde el punto de vista de las generaciones antiguas, ¿no? Claro, que quieren mantener su código intacto, porque es como si nosotros ahora es como si nosotros ahora habláramos como hablaban nuestros bisabuelos o algo así. Exactamente. Y no hubiese evolucionado, Claro,
exactamente, es que el español de Canarias de hoy, el español de Canarias del siglo XX, incluso el popular, no digamos ya el español de Canarias así más del formal, ¿no? El popular no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero digamos que es bastante distinto del español tradicional de Canarias de finales del siglo XIX, por ejemplo. El español de finales de Canarias, Canarias de finales del siglo XIX, por ejemplo, no tenía aspiración de esa implosiva, de ese final de sílaba. No lo tenía. Hablaban todos como, desde ese punto de vista, como los herreños mayores, porque los herreños jóvenes actuales también ya aspiran, ¿no? No había neutralización de la oposición vosotros-ustedes. Hasta el final del siglo XIX en toda Canarias se mantenía la distinción vosotros-ustedes, aquí se pronomina vosotros-ustedes. Es decir, que se hablaba desde ese punto de vista como La Gomera. Claro, las cosas cambiaron, llegó un momento en el que se introdujo la aspiración, probablemente a partir de Andalucía, por influencia andaluza, que en fin, que siempre digamos determinó el español de Canarias, influyó siempre mucho sobre el español de Canarias, porque la Canarias tradicional dependía de Andalucía. Al fin y al cabo, la Canarias hispana la fundan los señores territoriales de Andalucía, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura, García de Herrera, los Peraza, etcétera, ¿no? Por tanto, la dependencia de Canarias de esa zona es históricamente importante, y eso hace que el español nuestro sea un español de base andaluza. La pronunciación del español de Canarias es una pronunciación propiamente andaluza. Es verdad que en el vocabulario hay más influencia portuguesa, que tiene otra explicación, pero digo que a finales del siglo XIX se introduce por influencia andaluza la aspiración, y hace cambiar radicalmente la pronunciación o de forma, digamos, ostensible, la pronunciación del español de Canarias, ¿no? Y en el sistema pronominal pues pasa lo mismo, ¿no? Se elimina la forma vosotros en favor de la forma ustedes, y terminamos hablando como hablamos. Pero y ahora vuelve otra vez como el ciclo a comenzar, porque ahora se vuelve, ¿no? Sí, efectivamente, ahora también se está o sea, muchísima gente ya aplica el vosotros o... Sí, efectivamente, claro. Es lógico, por otra parte, porque al fin y al cabo se trata de un recurso de la lengua española, que es de todos, ¿no? Ese recurso es verdad que hoy no se emplea de forma general en el español de Canarias. En el español de Canarias lo que se suele emplear para designar al oyente plural es ustedes exclusivamente, excepto en algunos sitios. La Gomera no, La Gomera está muy viva la distinción, y en puntos de Tenerife y en puntos de La Palma, ¿no? Pero en fin, parece que está, digamos, en retirada. Y efectivamente hay de vez en cuando, hay brotes, digamos, de distinguidores, porque de alguna porque es verdad que a veces hay determinadas situaciones comunicativas en que la oposición ustedes viene muy bien, ¿no? Les voy a escribir tal cosa, es decir, esa frase sola, les voy a escribir una carta a ustedes. Bueno, eso es más o menos claro, pero a veces uno echa en falta el posesivo vuestro o vosotros, ¿no? La carta suya, la carta suya en el sentido de ustedes, ¿no? Que ahí coja la cosa, ¿no? Y entonces pues hay gente que digamos que sucumbe a la tentación de emplear el vuestra carta, ¿no? Claro. Vuestra carta, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, eso hay que... yo creo que en estas cuestiones de lenguaje tampoco hay que ser excesivamente dogmático, ¿no? Es verdad que en la norma canaria general hoy lo predominante es el ustedes y no el vosotros, pero si alguien en alguna ocasión emplea el ustedes, pues no hay que crucificarlo ni mandarlo al paredón ni nada de esas cosas, ¿no? Y todo eso ocurre, Marcial, mientras, en fin, el fenómeno de redes sociales, el no sé qué, la introducción de nuevos elementos en fin, que ahora igual estamos escuchando a gente joven y no la gente, no lo podemos comprender, ¿no? Es decir, ese momento que estamos viviendo,
Marcial, ¿cómo lo ves? Es importante, es un momento, no cabe duda que es un momento clave, es un momento importante, ¿no? Sí, mira, déjame terminarte de comentar una cosa que, en fin, que se me pasó respecto de y ahora volvemos a esto, ¿no? Respecto de la neutralización del vosotros ustedes y de la recuperación del vosotros. Y lo más interesante de ese hecho, de que efectivamente hay este rebrote que estamos comentando del vosotros en determinados sectores, lo más determinante de ese hecho es que ya ese rescate del vosotros ya digamos que tiene un sentido distinto del que tenía tradicionalmente. Ya se emplea no como fórmula de tratamiento de confianza, sino como fórmula de tratamiento de respeto. ¿Y por qué? Es decir, eso sí que es trascendente, le ha dado vuelta, el hablante canario actual le ha dado vuelta, digamos, a la semántica de ese pronombre y le atribuye una significación distinta, ¿no? De tal manera que los camareros, por ejemplo, muchos camareros emplean el vosotros para dirigirse a los clientes, cuando se trata de varios, como una forma de respeto, no como una forma de confianza. Pero hay que tener en cuenta que en el sistema pronominal español el vosotros es forma de confianza, lo que es fórmula de respeto es el ustedes. Por eso, precisamente, cuando nosotros tratamos a los peninsulares, a personas peninsulares, a los de Castilla, por ejemplo, a los chicos, lo tratamos de ustedes, y no, ustedes no, vosotros. Es decir, claro. Que se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de que uno los trate con respeto, ¿no? Y no los trate de forma familiar, ¿no? Pero y vamos al otro que tú comentabas ahora, ¿no? Que era como la introducción de muchos elementos ahora, ¿no? Sí. El momento... O que te digan, usted, por ejemplo, si nos dicen a nosotros, usted, gente de fuera, nos dice usted, me parece que te está como poniendo, ¿sabes? Te está como alejando, ¿no? ¿Sabes? Hombre, y tú quieres como algo más cercano, no me diga usted, o sea... Evidentemente, así es, el usted es un pronombre de tercera persona y por tanto aleja. Y ahí es donde está la clave del asunto. Por eso precisamente también es por lo que el peninsular, nosotros ya, como estamos acostumbrados al ustedes ya consentir, digamos, familiar, porque es la única forma que tenemos para designar al oyente plural, pues ya no lo perseguimos. Pero el hablante peninsular sí, porque en el hablante peninsular la oposición vosotros-ustedes implica eso, que el vosotros es una fórmula de tratamiento familiar, de cercanía, el otro, el ustedes, con un pronombre de tercera persona, es una fórmula de tratamiento de respeto, ¿no? De respeto, de alejamiento de tercera persona, ¿no? Entonces, pero eso ya digo, aquí en Canarias, en esta restauración moderna, episódica, porque tampoco se puede decir que sea general, pues le ha dado la vuelta, ¿no? Y todo lo contrario, ha convertido al vosotros en fórmula de respeto y al ustedes en fórmula de confianza, claro, que es el sentido. Curioso, sí, total. Mira, y entonces lo que te estaba comentando de esa introducción, ahora que nosotros te pones a escuchar a los pibes y igual ni le entendemos ni le comprendemos lo que están diciendo, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Siempre se dio eso o no se dio? Vamos a ver. Yo creo que es una exageración. Decir que no los entendemos es una exageración. Yo trato mucho con los jóvenes. Yo tengo dos hijas que son relativamente jóvenes todavía. Una tiene 23 años y la otra tiene 19. Y realmente yo no tengo ningún problema para entenderme con ellas. Me entiendo perfectamente. Son chicas, son chicas del mundo moderno, de la cultura esta, de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? No tengo ningún problema para entenderlo. Hay que tener en cuenta que lo que cambia, digamos, de una generación a otra son cosas más bien periféricas. Lo esencial de la cultura, de la lengua y del ser humano, eso no cambia. Eso no cambia en lo esencial. Podemos exagerar las cosas, ¿no? Pero eso generalmente se mantiene. Pero es verdad que hay cambios en la periferia, que en fin que tienen su influencia, que tienen su importancia. Tampoco hay que desdeñar la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Pero no tanto. Una de las cosas fundamentales hoy es que, en fin, que estamos en un mundo abierto. El mundo tradicional es un mundo más cerrado, un mundo más de tribus, un mundo, digamos, más de aislado, incluso en la misma Canarias, en el mismo archipiélago canario, las relaciones que había hace 50 años entre los majoreros y los gran canarios, entre los majoreros y los tinerfeños, eran relaciones muy esporádicas,
No se puede decir que hubiera ahí la fluidez, digamos, de comunicación y de comunicación en todos los sentidos, no solamente, digamos, lingüística, sino también física, que hay en el mundo moderno, ¿no? Y eso hoy, digamos, hoy está incluso mucho más exagerado. Hoy las relaciones de todos los hispanohablantes, de todos los ciudadanos del mundo, pero en fin, si nos limitamos al aspecto lingüístico de todos los hispanohablantes, es enorme. Pues a través de las redes, a través de los medios, a través de la televisión, a través de internet, ¿no? a través de los libros, a través de la prensa, es enorme. Y efectivamente eso influye en las lenguas. ¿En qué aspecto de las lenguas influye? Fundamentalmente en el vocabulario y en algunas fórmulas gramaticales, pero no en la fonética, por ejemplo. En la fonética no, la fonética se mantiene. La fonética es difícil que se produzcan cambios drásticos en la fonética. Ese hecho no ha afectado esencialmente al español de Canarias. Sí ha afectado al vocabulario, pero no al vocabulario, evidentemente, pero el vocabulario lo ha afectado también porque no solamente por la irrupción de las nuevas tecnologías, sino también por el cambio, digamos, de modelos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué necesita hoy un pescador canario conocer la terminología de la vela si ya no se navega a vela, si ya se navega a motor? Ya, pues, todas esas palabras, izar la vela, etcétera, todo eso, escota, todo eso ha desaparecido, evidentemente, y el puño de la vela, todo eso ha desaparecido, ¿no? Pero en lo otro, ya digo, la parte esta fónica, que es una parte importante, una parte instrumental, pero una parte importante en las lenguas naturales, es una parte importante, es una parte instrumental, porque el significante es instrumental, digamos, es el instrumento para transmitir la información, transmitir la parte semántica del signo, es importante, es instrumental, pero muy importante desde el punto de vista de la identidad, porque nosotros reconocemos a la gente, lo reconocemos más allá, digamos, de lo que nos puedan comunicar, lo que nosotros podamos comunicarle a ellos, las reconocemos por la forma en que habla, por la pronunciación, fundamentalmente, ¿no? Por tanto, eso es un hecho importante. Es decir, que lo que define básicamente al español de Canarias, del español andaluz, del español castellano, del español de las distintas variedades del español de América, es el uso que hacemos del sistema fonológico español, la pronunciación, ¿verdad? Vale. Es verdad que hay otros factores, también hay otros factores. Pues bueno, pues de eso hablamos otro día, Marcial, que ya me he quedado sin tiempo. Sin tiempo. Ahora sí, antes como estabas haciendo lo de la vela, ahora navegamos pero en internet. Un abrazo, Marcial, y seguimos hablando, muy ¿vale? Bien. Venga, hasta chao, luego. Adiós, un abrazo a todos. Bueno, pues nada, nos vamos hasta la próxima semana, que volvemos el martes a la 1 de la tarde. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, como siempre, y a través de ebooks en la 10 Capital Radio, en el programa aquí del Rompeolas, porque en este programa aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas, tiempo de conversar. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.